Ajá, ingeniero. Miramos muy bien el perfil del ingeniero de telecomunicaciones, tratamos de relacionar cómo estaba enunciado el perfil de telecomunicaciones con las funciones de un ingeniero que habíamos definido pues con anterioridad. Y empezamos a mirar el método ingenieril. El objetivo de hoy es que repasemos, yo supongo que ustedes ya revisaron en la plataforma los capítulos y que ya reconocen un poquito más el método ingenieril y que revisemos como los puntos esenciales del método para tratar de aclararlos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fases del método ingenieril? Definir el problema, analizar, meditar, evaluar alternativas y señalar la solución. Y señalar la solución. Listo. Entonces vamos a empezar como a definir cada una de ellas. Vamos a mirar qué hay dentro de definir el problema. Básicamente tiene como dos aspectos, ¿sí? La primera está enfocada en la necesidad de definición. Una buena definición del problema hace que se avance mucho el camino para ya llegar a la solución. Una definición clara del problema nos elimina reprocesos o que cuando lleguemos a una solución nos digan, ay, es que esa no era lo que estábamos solucionando, lo que yo quería que hicieran es esto. Entonces es una etapa muy importante, es la primera fase, pero quizás podría ocupar mucho espacio dentro de una definición de algo. A ver, miremoslo así de manera sencilla. Por ejemplo, ustedes les ponen un problema de física, ¿sí? La primera parte del problema es determinar, por ejemplo, las variables. Ustedes se enfrentan a su problema y empiezan a mirar esto cómo se irá a modelar o cuáles son las variables, si sí me corresponden las unidades, cómo lo hago, pues entonces lo reemplazo en esta fórmula para poder llegar al modelamiento, ¿cierto? Miren que uno utiliza el método ingenieril o lo puede utilizar en cualquier problema o proceso en su vida, ¿cierto? Lo primero entonces es hacer esa definición, que es muy importante. Aquí habla de determinar especificaciones y es porque muchas veces las cosas no son sí o no, ¿sí? Yo dentro de una situación puedo tener variables que pueden tener diferentes niveles, ¿sí? Entonces no es 0 y 5 voltios, sino que puede tener valores intermedios, ¿sí? O puede estar afectado desde otro lado. Entonces es muy importante no solamente revisar qué variables y qué valores pueden tomar esas variables, sino cómo se relacionan. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista, nosotros a veces lo miramos mucho desde el punto de vista técnico, pero si lo miramos desde el punto de vista del usuario, él te va a decir unas especificaciones, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema de telecomunicaciones, si estamos hablando, por ejemplo, de una línea telefónica, usted está instalando una línea telefónica. Para el usuario es importante que no haya un bullito de fondo, ¿cierto? De que él no sienta retroalimentación de su voz, que él sienta continuidad, que no se sienta como metido dentro de un tubo. Pues hay como un montón de factores de calidad de la voz que puede definir el usuario y que el usuario te puede decir, ah, sí, cierto, pero por ejemplo, yo quiero que el teléfono esté en tal punto. Sí, esas son definiciones que se salen de las definiciones técnicas. Las definiciones de calidad que el usuario puede, digamos que definir muy coloquialmente, para nosotros tienen un significado desde el punto de vista técnico, ¿sí? De retardos, de pérdida de información, de capacidad del canal que estamos instalando. Pero el hecho de que el teléfono esté en este punto o en este punto, que tíreme el cable por acá que se ve más bonito, que no me puede romper acá, o ese tipo de cosas, para uno, aunque podrían ser muy obvias, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta a quién le estamos resolviendo el problema, porque si usted le pone el teléfono en un punto, puede ser que para él ese punto no sea útil,
porque ahí quería poner, no sé, la nevera, o porque le toca caminar mucho para ir a contestar, o lo que sea. Entonces, a eso me quiero referir con eso, y es que uno no solo debe revisar las características técnicas del problema, sino el contexto en el que se está resolviendo. Cuando nosotros, a pesar de que nosotros operamos sistemas de telecomunicaciones, tenemos que interactuar muchísimo con el usuario, porque nuestro servicio llega a usuarios finales. Es decir, dentro de una corporación, por ejemplo, el servicio de red llega a un usuario que tiene un PC y necesita hacer algunas transacciones en el sistema. O tenemos a una secretaria que tiene un teléfono y que necesita hacer una comunicación rápida, encontrar el directorio de las extensiones y necesita tener como todo a la mano. Entonces, no es como otras ingenierías que de alguna manera se encargan de procesos mucho más industriales, que no tienen un contacto de primera mano con el usuario. Nosotros tenemos contacto de primera mano con el usuario. Entonces, cuando hablamos de determinar especificaciones, no podemos irnos solo desde el punto de vista técnico de ingeniería, sino que como ya estamos entrando a la interacción con la sociedad, tenemos que mirar cuáles son las especificaciones que se ponen en el contexto. ¿Sí es claro para ustedes? Sí. Claro. Sí. Bueno, ¿qué creen ustedes entonces o qué es lo que nos dice la fase de analizar? Analizar. Que hay que separar los puntos críticos, digamos así, del problema, o separar el problema en partes más pequeñas. Entonces, una forma de analizar siempre un contexto es tratar de dividir el problema en problemas más pequeños y más simples, ¿sí? Y hacer una búsqueda de información de cómo se ha solucionado cada uno de esos problemas. Entonces aquí hablamos del estudio de factibilidad. ¿Qué hace un estudio de factibilidad? Es cómo es, una vez yo lo haya dividido en pedacitos más pequeños, es qué tan factible es técnicamente, si va a funcionar, cómo irá a funcionar, cómo va a operar, si se puede hacer con los recursos que tengo o si es necesario comprar recursos, qué impacto va a tener con la solución de ese problema a la persona o a la corporación o al ambiente donde yo lo estoy solucionando, pues donde estoy llevando la solución. Eso es muy importante porque a nosotros al final no nos van a decir, uy, sí, qué teso ese canal, que me da 1 giga. No, usted lo que lo contrataron es para que hubiera un grupo de estudiantes que tuviera conexión a internet. Entonces eso es lo que usted tiene que mirar. Si usted conectó muy bien su canal, pero por algún problema de conexión con los equipos o los equipos no van a estar funcionando para lo que se esperaba, entonces usted no ha resuelto el problema. Sí, a veces nosotros nos definimos como en la parte más, no, es que yo lo que necesito es llevar allá un canal de 1 giga. No. Y es muy importante mirar los recursos existentes. Ninguna empresa en el mundo está dispuesta a derrochar recursos que ya tiene. Entonces siempre es importante mirar, partir de qué se tiene y cómo se puede mejorar lo que se tiene o cómo se puede optimizar lo que se tiene. Así sea la empresa que tiene más ganancia al año, ella no está dispuesta a malbaratar sus recursos. En cualquier parte donde ustedes trabajen, los recursos van a ser escasos, entonces tiene que estar muy bien medido. Ahora, no estamos hablando solamente de dinero, sino de tiempo. Entonces, a veces, de personal, ustedes pueden definir, no, es que el personal que tengo y el tiempo que tenemos para eso no me permite solucionar el problema, voy a contratar una empresa externa que me lo solucione. Esas son como decisiones o son etapas que tiene que estar dentro de la fase de análisis. Usted tiene que empezar a revisar eso. Por ejemplo, esta última que dice cuál será la inversión y cuándo voy a tener retorno de la inversión. ¿Sí? Usted, la mejor forma de vender una solución, un proyecto en una empresa, usted quiere que
que su jefe le autorice comprar o actualizar esa red, es tratar de calcularle qué se va a ganar si hace eso. Entonces, si usted está prestando servicios, entonces usted va a decir, es que vamos a poder ofrecer este servicio que lo están demandando, mire cómo ha crecido en otros países, cuánto se gastan los usuarios en ese servicio para que lo vean atractivo. Si es a nivel de una corporación, entonces usted va a tener que decir, es que se está perdiendo tiempo de estas personas o se está perdiendo dinero porque hay que reprocesar esta cosa. Este proceso hay que volverlo a hacer porque a veces no queda bien. Entonces, si se hace esto, vamos a eliminar en un porcentaje ese reproceso, o se va a agilizar esto, o vamos a poder interactuar más con el cliente, o vamos a llegar más rápido donde el cliente, o vamos a tener más clientes. Entonces, eso está dentro de esa fase de análisis. Uno no solamente es mirar cómo puedo solucionarlo técnicamente, sino todas las implicaciones y relaciones que tienen desde el punto de vista de recursos y desde el punto de vista financiero. Cuando dice búsqueda de información es porque no nos podemos quedar con lo poquito que sabemos o lo que viene algún vendedor a decirnos. Cuando uno trabaja en la industria, llegan muchas personas a ofrecerle servicios. Vea, yo le voy a ofrecer ese servicio, estos son los equipos, todos los equipos que ellos venden son los mejores. Mejor que la competencia, mejor que muchas cosas. Entonces, así como cuando uno va a comprar ropa, que trata de medírsela, a ver cuál le queda mejor y cuál le combina, y usted compra realmente la que usted se sintió mejor y la que le combina con el resto de la ropa que tiene, así es aquí. Es necesario que usted no solamente hable con un proveedor, sino que hable con muchos proveedores, que mire si hay alguna tesis de grado que habló de ese tema, que mire si hay un centro de investigación, si hay otra empresa parecida a la que en la que usted está trabajando que haga lo mismo. Sí, por ejemplo, yo que trabajé en Bolivariana en la parte de telecomunicaciones, entonces si yo iba a instalar, por ejemplo, Wi-Fi, hace muchos años, entonces yo miraba que estaban comprando las otras universidades, cómo lo estaban instalando, quién era el proveedor. Si había, muchas veces los proveedores hacen como casos de éxito, o sea, qué casos de éxito había en otras partes. Eso es muy común, entonces uno debería buscar, mirar cuáles son los casos de éxito. Revisar los manuales de los equipos, así el vendedor te diga que eso funciona, usted debería sentarse a revisar muy bien los manuales, mirar si hay otros catálogos, si hay seminarios que hablen de eso. El objetivo es que usted se llene de motivos, si busque toda la información posible para poder tomar una decisión, porque normalmente en telecomunicaciones no hay una sola tecnología que sirva, puede ser una combinación de ellas. Entonces, usted no puede ir ciego, así con los ojos vendados, a tomar una decisión, sino que tiene que llenarse del mayor número de información, que otro amigo le cuente, alguien que trabaja en otra empresa parecida, que alguien que ya lo haya utilizado, entonces usted le pregunte cómo le ha ido, si ha sido fácil de instalar, si ha sido transparente para el usuario, ¿cierto? Un montón de cosas que usted debe tener en cuenta en el momento de tomar una decisión. Pasamos entonces a la etapa de meditar. Allí tenemos como 3 elementos que nos van a ayudar a meditar. Revisar conceptos alternos de diseño. Como les digo, hay muchas opciones. Seleccionar el diseño más promisorio y tratar de, si es posible, tener un modelo matemático físico que me sustente esa decisión. Cuando hablamos entonces de desarrollar conceptos alternos de diseño, entonces es mirar qué otras opciones tengo para satisfacer una especificación funcional. Lo que yo les decía, yo necesito llevar esto de un punto a otro punto. ¿Cuáles son las limitaciones del sistema? Sí, nada es completamente bueno, nada es perfecto. Entonces puede ser que yo diga, uy no, qué rico Wi-Fi porque tengo movilidad, pero es probable que no me dé la velocidad que yo necesito. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, no le entendimos lo último. Se está empezando a cortar la voz, la señal.
le entendimos lo último. Bueno, pues voy a empezar a hablar más despacito, listo, pero recuerden que es importante que me apaguen el micrófono allá para no copar el ancho de banda, listo. Bueno, entonces estábamos hablando de la fase de meditar, listo. Dentro de esa fase de meditar hay una etapa que habla de desarrollar conceptos alternos de diseño. ¿A qué se refiere eso? Como les decía yo, hay muchas otras posibles soluciones. O puede ser que sea una mezcla de soluciones que se conozcan fácilmente. Entonces, usted debería definir las limitaciones que tiene esa solución, si realmente cumplen con la funcionalidad dada. Sí, a veces queremos instalar lo último en tecnología, pero resulta que de pronto hay soluciones menos costosas, mucho más sencillas, que también satisfacen ese objetivo. Sí, entonces ya ahí usted tiene que mirar, no, es que esta hace más, pero esta es más barata. Entonces, uno debe plantear en principio todas las soluciones, todas las posibles soluciones, tratando de mirar si cumplen la especificación y si tienen una limitación, cuáles son las limitaciones. A veces por el objetivo solo uno no mira las limitaciones. Por ejemplo, el objetivo es hacer una conexión, pero usted, dependiendo de para cuánto, pues como de su capacidad de planeación, usted podría decir, bueno, pero estamos creciendo en consumos de ancho de banda tanto anual. Entonces yo creo que es mejor que pongamos esta solución. O usted va a pensar, bueno, no, es que el objetivo es subir adicionalmente. O sea, si yo quiero llevar allá ese servicio, pero espero subir el número de usuarios en tanto, entonces ya no me sirve esta información, sino esta otra. Entonces es muy importante que uno mire esas limitaciones, hasta dónde da, ¿sí? Esta solución me cumple el objetivo y me permite crecer hasta qué punto. O me da cobertura hasta qué punto, ¿cierto? Lo mismo con los requerimientos implícitos o explícitos de una solución, ¿cierto? Yo quiero poner esta tecnología, pero eso implica que tengo que adecuar acá, adecuar acá, adecuar acá. Muchas veces, y eso le pasa a uno cuando hace hasta arreglos en la casa, que uno dice, voy a arreglar esta humedad que tengo acá, y cuando empiezan a quitar para poder hacer el resane, se da cuenta que lo que tiene es una humedad del baño, entonces le toca cambiar el baño y le toca hacer un montón de cosas, ¿sí? Lo mismo pasa acá. A veces el hecho de colocar una nueva tecnología o de actualizar algo implica hacer un montón de cambios y de tiempo que se demora hacer eso. Entonces es importante desde este punto de vista también evaluar de cada una de las alternativas ese tipo de cosas que nos va a permitir luego tomar mejores decisiones. Cuando hablamos de seleccionar el diseño más promisorio, entonces, como les decía, es acomodar múltiples criterios, ¿sí? Es definir si lo que quiero es que sea más barato o que tenga esta funcionalidad. Como les digo, nada es completamente perfecto. Entonces, lo que uno necesita es generar escalas de valoración para definir y darle como una calificación a cada una de estas otras opciones que teníamos para sacar lo que sería el diseño más promisorio. Como les digo, no se cierren. Esta es una fase que tiene que ser muy creativa dentro del método de ingeniería. Usted tiene que poder pensar en poner, o sea, mezclar tecnologías, en mezclar alternativas, mezclar caminos, mirar otros servicios, innovar en tipos de equipos, por ejemplo, equipos que no se consiguen acá y que hay que traer. Todo dependiendo de cuál es mi fin y a qué voy a estar dispuesto, ¿sí? Puede ser que yo me esté jugando el crecimiento de mi compañía y que requiere una gran inversión, pero que se va a ver a futuro porque voy a ser la única que va a ofrecer ese servicio. Entonces, entre más rápido lo ofrezca, más rápido me gano el mercado. Y si es posible, entonces implementar un modelo matemático. ¿Por qué sugieren que tengamos un modelo matemático? Porque la modelación me va a permitir determinar
cómo reacciona el sistema a diferentes cambios, a diferentes entradas, me va a poder predecir el funcionamiento o predecir el crecimiento, sí, me va a poder predecir cómo funciona. A veces no es sencillo, no es tan fácil predecir un modelo matemático o tener un modelo matemático que soporte el asunto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros utilizamos un protocolo para conexión a internet que se llama BGP. Él lo que hace es, permite es que si yo quiero entrar a la página que queda en Rusia, él trata de buscar la mejor ruta para encontrar la página que queda en Rusia. ¿Listo? Resulta que ese algoritmo matemáticamente todavía le falta, tiene problemas, a veces no encuentra rápido la ruta, dependiendo de la congestión, o sea, ese algoritmo todavía se va quedando corto para el servicio que presta. Sin embargo, yo tengo navegación en internet. Entonces, a lo que me refiero es que todavía hay muchas tecnologías, sobre todo en telecomunicaciones, que se mueven así, que están saliendo comercialmente, pero que no necesariamente tienen un modelo matemático completo, que lo modela en todos los casos, en el caso colombiano, con la atmósfera colombiana, o sea, porque no es lo mismo poner un satélite acá que poner un satélite allá, o trabajar con antenas de este estilo, o antenas del otro. Entonces, yo pienso que aquí hay que tratar de utilizar un modelo matemático, pero también hay que ser consciente que no siempre ese modelo se va a ajustar a las condiciones que tenemos y que muchas veces van a estar en búsqueda todavía en investigación de ese tipo de cosas. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, y para simulación, la simulación de los modelos físicos, comunicaciones se hacen con software matemático o hay un software visual, por ejemplo, como en circuitos. Depende. Hay de todo, o sea, hay software muy visual que se puede manejar inclusive en Windows, que me va a mostrar, por ejemplo, coberturas y niveles de potencia. La simulación dentro del sistema de diseño es un paso muy importante, porque nos va a pedir predecir el funcionamiento, pero no siempre se puede utilizar un método de simulación, ¿sí? Ahora, no siempre van a existir software muy gráficos y bonitos que me van a permitir hacer eso. A veces es necesario implementar código en simuladores que solo funcionan bajo Linux, por ejemplo. En ese caso, se ha explorado mucho el software libre, se ha explorado mucho el software bajo Linux y no es tan gráfico, no es tan bonito. Es posible encontrarlo, sí, pero no necesariamente es tan gráfico y desafortunadamente muchas empresas obvian ese paso, o sea, hacen el diseño basado en la experiencia que tienen y obvian el paso de hacer un modelamiento, porque también a veces a los ingenieros les da pereza, fueron ingenieros pero les da pereza volver a las matemáticas, entonces no utilizan todo ese recurso, ese montón de tiempo que se gastaron estudiando matemáticas y física, no lo vuelven a aplicar más adelante y hacen modelos que yo diría, o implementaciones sobredimensionadas, es decir, utilizan más recursos de los que realmente necesitan. Profesor, es otra cosa que queríamos preguntarle, que a la hora de estar ejerciendo, ¿qué tanto uno usa las matemáticas? Porque es que uno ve como 8 o 10 cursos de matemáticas. Sí, todo lo haces solo. Y alguna vez yo sí escuché a un ingeniero que dijo que antes que ser ingenieros hay que ser muy buenos matemáticos, como para que a uno le vaya bien en esa carrera. ¿Qué tan es eso? A ver, chicos, si fuéramos ingenieros juiciosos, lo utilizaríamos hasta el final y lo utilizaríamos todo el tiempo. Es decir, todos los problemas que de alguna manera tenemos en conexión a internet, o por ejemplo que uno coloque un enlace, vos colocas un access point en tu casa y no sabes, matemáticamente se puede predecir y físicamente se puede predecir en qué zonas vas a tener cubrimiento. Pero eso a vos,
te llevaría un tiempo interesante hacerlo. Entonces vos lo que haces es que compras el Access Point que te pareció más barato y mejor, lo conectas y empezás a caminar por todos lados a ver dónde hay señal. Para tu casa funciona muy bien, pero cuando estás haciendo un cubrimiento de una ciudad o estás haciendo el cubrimiento de un campus, como por ejemplo la Universidad de Antioquia, que es un campus grande, ese tipo de soluciones se pueden dar, pero no son óptimas. No son óptimas en tiempo, no son óptimas porque puede que no todo el mundo le dé buen servicio. Entonces, las matemáticas, o sea, todo lo que nosotros utilizamos en telecomunicaciones está modelado matemáticamente. Y créanme que la gente que saca nuevos diseños de equipos y de tecnologías, todo lo fundamenta matemáticamente, vida a vida está medido, voltio a voltio, decibel a decibel, está completamente relacionado. Y si uno quiere hacer innovación, si uno quiere ofrecer un buen servicio, uno debería incluir un análisis estadístico y un análisis matemático de lo que estás haciendo. Pero la mayoría de los ingenieros no lo hacen. Y eso sí es claro, no lo hacen. No quiere decir que no se requiera, pero no lo hacen. Se vuelven al final muy técnicos. Ya. O sea, que viene a ser como un complemento, pero no necesariamente una herramienta diaria. Viene a ser un complemento que si uno lo utiliza sería muy interesante. Yo creo que resolvería muchos problemas y daría mejor servicio. Ya. Pero a veces no se hace. Bueno, vamos entonces a la fase de evaluar alternativas. Entonces, aquí esas alternativas, ya habíamos hablado de que habían unos diseños más promisorios, de cómo tratar de mirar técnicamente cómo va a funcionar ese sistema o esa solución, ¿sí? Aquí cuando hablamos de determinar la relación entre dimensiones y materiales del producto, aunque nosotros no nos concentramos en la fabricación de los equipos con los que trabajamos, sí tenemos que mirar las dimensiones y dónde se va a colocar y materiales del producto. ¿A qué me refiero con eso? Aquí usted, por ejemplo, está haciendo una instalación de cableado estructurado en una corporación. Usted tiene que definir o sea, no solamente mirar qué tipos de cables y cómo hace y qué velocidad requieren los usuarios y cómo hace para llevarlas de un lado a otro. Usted debería definir cuáles son las rutas, qué materiales necesita, unidades de obra, por ejemplo, si realmente sí corresponden o no a lo que usted requiere. Entonces, digamos que esta parte dentro de la evaluación de alternativas se refiere mucho al tangible, ¿sí? Por ejemplo, dónde va a ir conectada la antena, por dónde voy a llegar allá, si tengo que instalar tubería, qué tipo de tubería tengo que instalar, qué tipo de cable tengo que instalar, cuántos metros necesito, si necesito ductería, qué tipo de ductería necesito, por dónde lo voy a... si tengo que romper. Básicamente a eso se refiere pues este punto dentro de la evaluación de alternativas, que están mucho más relacionadas por el cómo se hace que por la solución como tal del sistema. Aquí hablamos de optimizar el diseño y en este caso normalmente, como les decía, pueden tenerse herramientas de simulación para evaluar cómo funcionaría el sistema y cómo podría dársele una mejor solución, pues, o acomodarse mejor a ciertas especificaciones. Ahí es muy claro y es una regla de oro. Lo mejor es irse por lo sencillo. Sí, uno a veces le gustaría poner muchas cosas y se complica la vida tratando de hacer un montón de cosas, sabiendo que se pueden resolver de una manera sencilla. Lo más sencillo siempre va a ser lo que menos recursos consume y que va a ser más fácil de mantener en el tiempo.
Entonces traten siempre de utilizar las alternativas más sencillas que puedan encontrar. Y aquí hablamos de hacer una contrastación entre lo que esperamos como diseño optimizado y lo que teníamos como análisis matemático. Como les decía, sería ideal tener un modelo matemático para cualquiera de los fenómenos que nosotros manejamos, aunque hay modelos matemáticos, algunos, como les decía yo, son más de haber tomado pruebas en campo y tratar de modelarlas matemáticamente. Como habíamos dicho que era una ciencia que no era muy teórica, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ciencia, sino que era un poquito más aplicada? Entonces, hay que tener en cuenta que es una ciencia más aplicada, que aunque existen bases teóricas, pues a veces no son tan, ¿cómo decirlo? No se acercan tanto a la realidad. Entonces es importante mirar eso. Por último, entonces está la fase de señalar la solución. Dentro de señalar la solución tenemos cuatro componentes. Una es comunicar las decisiones, controlar la producción, y mire que se va hasta que llega al usuario y que existe retroalimentación, sino no solamente en el momento en que se diseña el producto. Este enlace sí me dañó. Comunica las decisiones de diseño. Entonces aquí muchos proyectos se caen o muchas soluciones se van al piso porque no sabemos transferir la información. Esa es una desventaja que tenemos nosotros como ingenieros y que debemos cultivar a lo largo de nuestra vida, porque es muy importante. Nosotros, como se los dije, los ingenieros no diseñan cosas porque les parecen bonitas o porque les parecen muy bacanas, no, a ellos diseñan cosas porque requieren suplir necesidades de la sociedad. Entonces es muy importante saber expresar muy bien la solución. También hay que manejar un lenguaje, es muy importante manejar un buen lenguaje técnico, o sea, nada decir cosiámpero o cosito ese, no, hay que hablar del lenguaje técnico con el nombre que es. Y si es necesario hacer una definición de ese nombre, o sea, a veces nosotros le estamos comunicando un proyecto a una persona que no tiene que saber nada de ingeniería, pero es la que compra o la que administra la plata, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de hacérselo tangible a él y ponérselo en su punto, o sea, de modo que el lenguaje sea claro para él. Como dice ahí, es luchar por un todo o nada, ¿sí? Es darse cuenta que ahí no la jugamos todos. Si ellos no lo aceptan, no vamos a seguir con el proyecto. Y eso es algo en lo que nosotros a veces fallamos como ingenieros, y es que hacemos cosas grandiosas, pero cuando vamos a transmitirlas, no sabemos venderlas. Un ingeniero necesita saber vender sus ideas. Si no va a poder seguir ingeniando, si lo miramos desde ese punto de vista, ya sea porque tenga una empresa y va a montar una empresa y necesita vender sus servicios o sus productos, o porque está al interior de una corporación y quiere innovar en un proceso. Como habíamos dicho, el ingeniero viene de ingenio, viene de innovación. Esa es su labor, ir mejorando cada día lo que tiene instalado. Si no es capaz de vender la idea, no va a alcanzar a mejorarlo. Entonces esta es una etapa muy importante dentro del... Porque usted se puede desgastar muchísimo en lo anterior. Usted pudo haber resuelto muy bien su problema, escogido muy bien sus materiales, haber hecho un diseño y un modelo matemático perfecto. Pero si llega acá y no es capaz de transmitir la importancia de eso, ahí murió su proyecto. Entonces perdió todo lo que hizo en las etapas anteriores. Controlar la producción. Entonces, cuando hablamos de controlar la producción, vamos a decir que ya nos aprobaron el proyecto y que
cuando nosotros definimos o damos una solución, no es solamente definir, hacer como los cálculos matemáticos, definir los equipos y ya, hasta ahí, ya salí del proyecto. Aquí dice, o lo que nos señalan es que es mejor cuando usted que lo concibió, que sabe qué es lo que quiere, va y está monitoreando, pues no necesariamente tiene que ser el que instala, pero monitorea la instalación, cómo se hizo, verifica las pruebas, de modo que el montaje sea limpio y sea lo que usted espera de ese proceso, para que funcione como usted lo diseñó. Cuando hablamos de interviene en ventas y servicios, a veces no todos los productos de telecomunicaciones, pues como dicen, así se venden. Dime. Controlar la producción, eso no es como del cliente, uno le señala una solución y él no se encarga de eso. Depende. Yo diría que no. O sea, si tú tienes una empresa de consultoría, es muy probable que te contraten para estudiar un evento y darle una solución. Pero si tú no acompañas el proceso de producción, es probable que no se monte como tú esperabas, o como tú sugeriste, o como tú lo diseñaste. Entonces, al final, el producto final ya instalado no va a funcionar como usted esperó. Puede que sí, claro, puede que sí, porque todo sigue estándares, pero también puede que no. Entonces, es muy importante que usted revise la producción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo trabajaba y yo hacía el diseño del crecimiento de la instalación de puntos de red. Entonces yo iba, monitoreaba, revisaba qué profesores, por ejemplo, no tenían puntos de red, si tenían teléfono, no, miraba por dónde podía trazar el cable, ¿cierto? Y yo contrataba a alguien que hiciera la instalación. Pero él podía ir a hacer la instalación y traerme, porque ellos le entregan a uno un esquema de lo que montaron, unidades que montaron, y me entregan cables certificados, por ejemplo, la certificación de cada uno de los cables que instalaron. Pero yo me daba cuenta cuando iba a la obra a visitarlos que, por ejemplo, dañaban una pared, dejaban un cable colgando, hacían una perforación en la pared y dejaban como el ripio pues de la pared ahí encima del escritorio. Habían unos que lo hacían, otros que no, pues que eran más juiciosos. Pero cuando yo iba a hablar con el docente el que le instaló el punto de red, me decía, ay sí, me instalaron esa red, pero me volvieron nada a la oficina, se me perdió un papel, muchos decían que se les perdían cosas de las oficinas. O sea, ¿sí me entendés? No es solamente yo hice el diseño de la red, yo sabía qué cable que iba a estar, pero si no estaba pendiente del proceso en el que se iba a hacer la instalación, no necesariamente salía bien. Sí, ellos le entregan, o sea, uno puede contratar las cosas y se las entregan, pero es muy importante que usted esté monitoreando quién está, por dónde, si lo están tirando por donde usted dijo que lo tiraran. Me pasó en algún momento que me tocó decirles, no, eso no fue lo que yo le pedí, hágame el favor y recoge todo ese cable y vuelve a lo tira. Ah, que eso es un gasto más. Pues voy a hablar con su jefe para tratar de mirar cuánto es cuánto, pero ese cable no me sirve por ahí. Así de sencillo. Y uno les pasa el mapa, uno les pasa todo, pero no lo montan por donde está. Entonces es muy, muy importante que el ingeniero que se encargó del diseño esté ahí, monitoreando cada paso. Porque, como dice ahí, puede ser que no cuenten con la habilidad, que no cuenten con la experiencia, que no entendieron lo que usted les está pidiendo. Sí, puede ser que no lo entendieron, no que ellos no sepan hacer. Pero entonces es más como de ética profesional o como por credibilidad y que es una responsabilidad directa. Porque me imagino, pues, o sea, estrictamente hablando, eso sería como un sobrecosto, ¿no? Para el cliente. Sí. A ver, te lo voy a poner desde ese momento, en ese escenario. Vos sos el director de red, el jefe de sistemas de una empresa y estás ampliando la red. Se compró una nueva casa de oficinas,
¿cierto? Tenés oficinas y vas a colocar red y vas a colocar, vos contratás eso, vos no lo haces. Cuando llegan las personas a las oficinas, se supone que se les debió haber trasteado todo, y llegan y resulta que no le están entrando llamadas. ¿A quién van a llamar? ¿Al que hizo la instalación o a usted? Sí, a mí. Precisamente por eso, porque la responsabilidad cae sobre usted. Si usted le pagan como consultor para hacer un diseño y el diseño no funciona, ¿cómo va a quedar su nombre ante esa empresa? Y puede ser problemas de instalación. A mí me pasó una vez, instalaron y tuvieron que instalar 2 veces un cable. ¿Por qué? Porque cuando atornillaron la canaleta, medio pisaron el cable y no se dieron cuenta. Estaba todo instalado y ellos no se dieron cuenta. Entonces uno tiene que ser, yo sé que puede ser que uno diga, no, es que yo no confío en la otra persona. Uno va probando, obviamente. Uno va conociendo su equipo de trabajo, y si uno sabe que así sea por fuera, así sea que yo le contrate a otra persona, esa persona me hace bien las cosas, yo voy delegando muchas cosas, ¿cierto? No estoy ahí encima todo el tiempo, pero hay cosas que yo tengo que revisar. O sea, puede ser que yo vaya y les dé una miradita a ver si están trabajando, y antes de hacer la entrega vaya y pruebe cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque es que a quién le cae la responsabilidad después. ¿Quién es el que tiene que dar la cara? ¿El ingeniero es el que da la cara? Sí, probé, quedó claro. Bueno, aquí hablamos de analizar fallas y retroalimentar el diseño. Muchas veces pasa que aunque el diseño, digamos que en el papel, en el simulador, cumple con las especificaciones que uno quiere, ¿cierto? Cuando va a hacer la instalación, puede ser que durante la instalación tenga que hacer cambios, ¿sí? Puede ser que se encontró con una pared que usted no contaba que tuviera unas varillas en la mitad y entonces le está tumbando la señal, o que usted esperaba hacer un pase y que había hecho todos los cálculos para hacer eso, o que usted esperaba conseguir un tipo de cable y cuando llegó el cable no le trajeron el que usted había importado, o la antena no tiene la cobertura que decía pues como en las especificaciones del equipo. O sea, cualquier cosa puede pasar dentro de la parte como de montaje y ya de puesta a punto, ¿cierto? Ya cuando usted mira con el profesor, por ejemplo, si usted le está acomodando el teléfono y le está poniendo red, se da cuenta que es que la oficina no era este punto, sino que a él le gusta estar acá porque la luz entra por no sé dónde, o porque la silla es más cómoda así. O sea, hay un montón de cosas que cambian el diseño y usted tiene que ir mejorando. Básicamente, a este punto va a que usted debe crecer de esa experiencia, y es empezar a hacer correcciones en su diseño, o tener en cuenta ciertas cosas que no tuvo en cuenta cuando definió el problema, o darse cuenta que ese material no sirve, o darse cuenta que por ejemplo ese tipo de ductería no se fija bien en ese, pues porque las oficinas a veces tienen drywall, a veces son pared, a veces son cubículos, entonces usted va aprendiendo del proceso, y por eso esta última parte es muy importante, porque si usted no chequea qué tan satisfecho quedó el usuario, si usted no se da cuenta si él quedó cómodo, si la red sí está bien, si todo está perfecto, sino que usted dice, no, ya le instalaron, ya, eso ya está listo, y no tómese el tiempo, no obviamente de todos, pero vaya por ejemplo donde el usuario y trate de navegar desde el computador de él. Porque puede haber sido que usted sí le conectó el punto, pero no le habilitó el switch en pues la configuración en el switch, entonces no esté navegando a la velocidad que necesite, o no esté accediendo a toda la información que necesite. Eso es muy importante, porque usted va creciendo y va mejorando su proceso día a día. Y la próxima vez que le toque hacer un diseño similar, no va a volver a cometer las mismas fallas que en este diseño. Entonces, es importante que usted trate de seguir todo el proceso hasta que llega el usuario, y hasta que el usuario dice, muchísimas gracias, es usted muy querido.
porque me ha tocado usuarios que después de batallar meses con ciertas cosas, iban a la oficina y me decían: Claudia, muchas gracias, me quedó perfecto, así era que lo necesitaba. Ese es el mejor regalo que le pueden dar a uno en un área de sistema y de soporte. Pero si usted no se encarga del proceso hasta el final, no va a ser capaz de detectar las fallas y mejorarlas para la próxima vez. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿y si resulta un diseño malo o se comprueba que fue un diseño malo o que no cumplía con los requisitos o con lo que pedía el cliente, eso, con las especificaciones del cliente? O sea, ¿cómo es? ¿Hay un proceso legal o se pierde la licencia o toca pagar o cómo es? Bueno, nosotros tenemos Depende de la dimensión. No, nosotros tenemos de hecho hay una comisión ética y eso hablamos, más adelante vamos a hablar de eso. Hay una ley ética que nos regula, la cual nosotros debemos atender, por eso nosotros debemos tener tarjeta profesional y esa es la que nos permite prestar servicios de ingeniería, sin importar qué servicio. Por ejemplo, yo en este momento, para poder trabajar acá y darles clase, tengo que tener tarjeta profesional, porque eso es un servicio de ingeniería. Esta capacitación o este entrenamiento, como le queramos llamar a este proceso, es un servicio de ingeniería, porque también es una función del ingeniero. Entonces, a ver, de todas maneras, todos los procesos podrían ser susceptibles de falla, ¿sí? Y uno trata de curarse en salud, precisamente cumpliendo como los pasos anteriores, de hacer un buen levantamiento del sistema, de mirar alternativas, de hacer un estudio consciente del proceso. Es probable que hayan fallas, pero muy pequeñas. ¿A qué me refiero? A que yo esperaba conectar 100 usuarios y resulta que cuando va en el usuario 95 ya el sistema es muy lento, ¿sí? O que yo esperaba tener una cobertura de 5 kilómetros y resulta que en 4,5 ya se me está bajando mucho la señal. Esas son cosas que puede pasar, y puede pasar porque aunque uno trata de modelar muy bien las cosas, uno no cuenta con que nazca un árbol o con que uno de los usuarios esté bajando videos, por ejemplo, y uno estaba esperando que los servicios que utilizaran fuera solamente correo electrónico y búsquedas en bases de datos, y no mirar como contenidos multimedia o cosas de ese estilo. O sea, hay cosas que se pueden dar, ¿cierto? Que se manejan. De todas maneras, sobre todo en los procesos, cuando hablamos de recursos públicos, es factible que hagan un proceso de evaluación ética. Lo que trata el método ingenieril es que usted tenga suficientes soportes para decir: vea, es que yo tomé esta decisión por esto y esto y esto. Cada una de estas fases tiene que estar soportada en de dónde sacó usted la información, qué características evaluó, cómo evaluó todo. Uno se puede equivocar, cualquier persona se puede equivocar, pero usted debe tener un soporte de por qué tomó una decisión, y todo eso se valora en el momento en que usted tenga un diseño, tenga alguna solución que vaya en contra de lo que usted esperaba. ¿Alguna duda? Profe, que entonces, si muchas veces, pues debido a que por hacer ese modelo, o sea, por decir, el ingeniero hace un modelo que falla, lo pueden meter a la cárcel, pues, porque causó daño a la gente. Pero es que nos acordamos que en el semestre pasado nos mostraron, hablando de ¿qué era? Resonancia. Sí. Ajá. Nos mostraron un puente que es que el puente de Tacoma, que se cayó porque entró en resonancia con el viento. Entonces, digamos que en un proyecto de esos donde se pierden tantos millones, los ingenieros que hicieron el diseño pueden llegar hasta la cárcel, o pues, ¿qué? Podrían llegar a la cárcel, pero eso no es tan sencillo como de que se cayó usted va para la cárcel, ¿sí me entienden?
eso tiene que hacerse toda una investigación y hay unas pruebas de diseño que ellos debieron haber hecho para soportar eso, ¿sí? Ahora, lo que yo te digo, uno normalmente simula ese tipo de cosas, los ingenieros normalmente simulan ese tipo de cosas. Ellos simulan vientos, ellos simulan un montón de cosas, pero lo que yo te digo, eso puede fallar. Lo que pasa es que si vos tenés documentado un montón de cosas y que no fue adrede, es muy probable que no vayas a la cárcel, pero podrías ir a la cárcel. Chicos, yo quiero saber qué están hablando ustedes. Por acá el profesor. Antonio. No, o sea que según en el caso del puente de Tacoma, yo digo que no iban a la cárcel porque es que hasta ese momento era que estaban, o sea, como que captaron que la resonancia interactuaba en la resistencia del puente. Entonces ahí hasta ese momento no había una responsabilidad frente a eso, ¿ya? Es decir, hay construcciones, y lo mismo pasa en construcciones antiguas, en las que algunas cosas no estaban contempladas. Entonces, sencillamente, cuando ocurre alguna falla, es que apenas vienen a descubrirla y vienen entonces a intervenirla en nuevas propuestas. Pero hasta tanto no había como claridad frente a cómo reaccionaba ante la resonancia. Entonces eso no hay responsabilidad ahí. Muy bueno el aporte del compañero. Profe, ¿y qué organismo entra a hacer la investigación en ese caso? Nosotros pertenecemos a CIEM. ACIEM es la Asociación de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos, Electrónicos y por ende y también cobija los de Telecomunicaciones y Aeronáuticos. Ellos son en primera instancia quienes hacen los estudios, porque no son estudios fáciles, o sea, que un juez diga esto es así o esto es no basado como en un documento, sino que ellos tienen que hacer un peritaje, o sea, tienen que ir, evaluar las condiciones, evaluar los diseños, las pruebas que se hicieron. Como dice su compañero, a veces hay cosas que desconocemos del comportamiento de muchos fenómenos naturales. Entonces nosotros hacemos el diseño basado en una cosa o en algo que esperamos que no ocurra. Por ejemplo, nosotros no esperamos que aquí pase un tornado. Sí, nosotros hacemos construcciones bastante robustas, pero nosotros nunca hacemos una construcción pensando en un tornado. Nosotros, ¿qué pensamos cuando hacemos una construcción? Más fácil un movimiento telúrico, pero no un tornado. Porque por acá, aquí, como estamos en medio de montañas, no es factible un tornado. Entonces, puede ser que por alguna cosa pase, o sea, hay fenómenos que nosotros no esperamos o que las probabilidades dicen que no van a funcionar, que no van a pasar. Entonces, ese tipo de fenómenos hace que se rompan todas las características, que se rompa como el esquema de diseño. ¿A qué me refiero? No sé si a ustedes les ha pasado en Navidad, el 24 o el 31, que tratan de llamar por su celular y se les cae la llamada o es imposible llamar. Todos los años, profe. ¿Cierto? Listo. Resulta que se debe a que la red no está diseñada para soportar ese montón de usuarios. ¿Sí? Entonces, un diseño normal, ¿usted qué hace? Evalúa un día cualquiera y evalúa cuáles son las horas de más número de usuarios. Usted dice, en estas horas hay mayor número de usuarios, entonces voy a diseñar mi red para que tenga, no sé, 100 usuarios. Puede ser que en todo el día se conecten 10, 20, 50, 10, 20, 50 y a las 6 de la tarde se conectan 100 usuarios. Entonces yo hago mi diseño de mi red porque es para 100 usuarios y resulta que todo el año funciona perfectamente, ¿sí? Los 364 días funcionan muy bien, excepto el 31, porque el 31 no se conectan 100 usuarios, se conectan 1000. Es una cifra que desborda completamente todo lo que se había diseñado de la red. Ahora, ya se dieron cuenta que eso va a pasar siempre los 31, entonces simplemente decidieron que siga pasando, porque no van a crecer la red para 1000 usuarios sabiendo que normalmente en promedio se conectan 50. Cuando más se conectan en el día son 100.
Sí me hago entender. Entonces, usted me podría decir, deberían meter a la cárcel a esas personas que le ofrecen a uno un servicio celular y cuando uno lo necesita para felicitar a alguien, se cae. ¿Sí o no? Sí, lo que pasa es que nosotros no hacemos de alguna manera infraestructuras tan robustas que almacenen mucha gente y que la gente pierda la vida ahí. Sí, pero si yo lo pongo a mirarlo, si yo estoy pensando en una videoconferencia donde están haciendo una operación cerebral, esa red no me puede caer. Así se vaya la luz, así lo que sea, esa red no me puede caer, se muere el paciente. Sí, pero pueden haber, ustedes se han dado cuenta en el proceso que tenemos acá, que a veces no escuchan bien, que a veces la imagen no se ve muy bien, son cosas que pueden pasar. Entonces, uno puede tener errores de diseño. Lo que pasa es que hay que mirar hasta qué punto eso se controla o eso es permisivo. Lo que yo les decía, el asunto es documentar muy bien el proceso. Sí, o sea, es por qué se tomaron esas decisiones, por qué se diseñó de esa manera y tenerlo así, tenerlo muy claro. Eso hace que, aunque usted como ingeniero se puede equivocar, o yo como ingeniero me puedo equivocar, me quita como esa responsabilidad de que lo hice con mala intención, o sea, que derroché la plata o que falté a mi compromiso ético. No, yo traté de hacerlo mejor dentro de las posibilidades, dentro del conocimiento que se tenía en ese momento de las cosas, dentro de las herramientas que se tenían, y ahí llegamos. Entonces yo pienso que es más en ese sentido que precisamente nos sugiere el método ingenieril, porque nos va a sugerir documentar un montón de cosas que te van a ayudar a tomar una decisión consciente de que es una decisión completamente ética. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Me ven grabando. ¿Alguna duda hasta ahí? Muchachos. No, profe. Vamos a hablar entonces un momentito como para darle pie a lo que deben leer esta semana a los sistemas y procesos en la ingeniería. Porque como lo mencionó ahorita su compañero, cuando uno entra en la etapa de análisis, uno trata de fraccionar un problema o el asunto que esté estudiando. Uno lo fracciona en pedacitos más pequeños. Nosotros somos expertos en fraccionar, pero también nos tenemos que volver expertos luego en unir, ensamblar y verlo todo sistémicamente. Entonces, para eso, nosotros definimos como partes o componentes de eso que llamamos sistema. Algunas cosas las llamamos variables, que básicamente son características de un fenómeno. Entonces yo tengo un fenómeno, por ejemplo, yo quiero transmitir luz sobre una fibra óptica. Entonces yo ahí tengo diferentes variables. Por ejemplo, de una onda yo puedo medir la intensidad, puedo medir la fase, puedo medir el ángulo con el cual entra la luz, puedo medir la distancia de la fibra óptica, puedo medir ciertas propiedades de la fibra y como dice ahí, pueden tomar diferentes valores a lo largo del funcionamiento del sistema. Entonces es muy importante identificar muy bien las variables. Todas las variables que se involucran dentro de ese fenómeno, de ese sistema. Como dice ahí, normalmente una variable se representa a través de una función. Entonces, como nosotros normalmente trabajamos con ondas electromagnéticas u ópticas, ¿sí? Si lo quieren separar así, aunque todas son electromagnéticas, entonces todas las representamos a través de una ecuación. Normalmente la ecuación que nos la representa es la ecuación de onda, ¿sí? Que lo representamos como una función, como una suma o resta de senoidales. Entonces tenemos una amplitud, está el seno de una frecuencia a la cual trabajamos y tenemos algo más que se llama desfase, que nos va a modificar un poquito esa onda. Pero básicamente esa es la función que nosotros normalmente utilizamos. Esas variables interactúan con un sistema. Como dice ahí, es un material, un pedacito del universo,
nosotros normalmente lo simbolizamos con cajitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una antena es un sistema, yo entro una señal y sale otra cosa, ¿sí? Un LED es un sistema, yo le pongo voltaje y él me saca luz. Un láser es un sistema, ¿sí? Un condensador es un sistema, un transistor es un sistema. ¿Sí? Nosotros normalmente lo que hacemos es juntar un grupito de sistemas para controlar o hacer variar las variables dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el sistema puede relacionar muchas variables, es decir, a una cajita pueden entrar 3 o 4 variables o una, dependiendo de lo que queramos que haga. Y normalmente modifica el valor de esa variable, ¿sí? La eleva, la disminuye, le cambia la fase, ¿sí? La suma con otra, entonces él modifica el valor de esas variables. Es muy importante que aprendamos a identificar señales y sistemas dentro de un proceso o dentro de una solución, porque para nosotros es más fácil como separarlos por sistemitas y tratar de solucionar cada sistemita y luego ir uniéndolo. Es una forma de analizar un problema. Pues como les dije, se representaba gráficamente de esta manera. La señal entonces es la flechita que está entrando o saliendo y el sistema entonces es la cajita que nos va a representar el sistema. Muchas veces no conocemos qué hace el sistema. Simplemente lo que hacemos entonces es que le metemos una señal y miremos qué sale. Entonces la diferencia entre la señal que entra y la que sale nos va a decir o nos va a predecir cómo funciona el sistema. Esa es una forma de tratar de mirar la señal, pues mirar cómo funciona el sistema. También, por ejemplo, si yo conozco muy bien el sistema, yo meto una señal que no sé cuál es, puede ser que para mí sea una caja negra, por decirlo de alguna manera, o sea, es algo que yo no veo, yo no sé qué información me está entrando, pero yo puedo mirar la salida y mirar lo que hace el sistema y determinar, estimar cuál fue la entrada. Sí, esto es como esto me mantiene una relación. Si yo conozco dos de ellos, puedo encontrar el otro. Si yo conozco la entrada y el sistema, puedo encontrar la salida. Si yo conozco la salida y el sistema, puedo estimar la entrada. Y si yo conozco la entrada y la salida, puedo estimar qué me hace el sistema. En cualquier proceso de telecomunicaciones es así. Listo. Cuando hablamos del estado, entonces decimos que el sistema está en un instante particular, tiene un estado. Por ejemplo, una central telefónica. A las 8 de la mañana puede ser que tenga tantas líneas ocupadas, 10 líneas ocupadas. Listo. A las 8:05 tiene 15. A las 8:10 tiene 0, todo el mundo colgó. Entonces mire que el estado del sistema es el mismo sistema, una central telefónica. Hay variables que son simplemente llamadas entrantes y salientes, pero el estado va a cambiar, está ocupado, está libre, está más o menos ocupado, dependiendo del tiempo. Es una condición que va a depender del tiempo. En algunos casos a veces va a depender del estado de las variables. O sea, si yo tengo unas variables, entonces el sistema se va a comportar de una forma o va a estar en un estado. Si tengo otras, va a cambiar de estado. Cuando hablamos entonces de un proceso, estamos hablando de que tenemos una serie de sistemas o de estados que un sistema puede experimentar. Entonces, cuando hablamos de un proceso, hablamos, si lo miramos así, como de un espacio largo de tiempo en la cual el sistema va cambiando de estado. Y a eso le llamamos proceso. Entonces, puede ser que tengamos una cosa, en este instante de tiempo tiene un valor, en este instante de tiempo tiene otro, y cuando él termina el ciclo, o termina de transformar la señal, o lo que sea, cambió de diferentes estados, terminó el proceso. Hay procesos que son reversibles y procesos que son irreversibles. Es decir, hay procesos que yo tengo una señal y puedo volver o sea, esa señal, después de que pasó el proceso, puedo volver a reutilizarla. Por ejemplo, ahorita en comunicaciones ópticas
Yo tengo una señal con la que envío una información de donde tengo, por ejemplo, la cabecera de televisión hacia el usuario. Y cuando llega el usuario, esa misma potencia de la señal la utiliza para reciclarla y la utiliza como potencia para enviar una señal de regreso. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de televisión en demanda y ese tipo de cosas, ¿sí? Yo tengo un equipo que no tiene que estar conectado a la luz eléctrica, por decirlo de alguna manera, realmente es eso, sino que la potencia que me viene del transmisor, pues de la estación central, donde está el control de la cabecera de televisión, entonces él me lleva la información y yo llego acá con el control, le digo, es que yo quiero tal película, esa potencia él mismo la utiliza para mandar la información de que yo quiero tal película. De esa manera ahorro energía, tengo menos costos, hay un montón de cosas por las cuales eso es beneficioso. Pero hay sistemas en los cuales son irreversibles, es decir, una vez usted envió la información, esa potencia se perdió ya, se fue para allá y eso no va a regresar. O, por ejemplo, una vez usted llega y coge huevos, coge harina, ¿sí? Coge agua, coge un poquito de azúcar, lo revuelve, los cocina, hace una torta y una vez usted tiene la torta, usted ya no puede separar de ahí los huevos, usted ya no puede sacar el huevo de ahí, la leche o el agua o la harina que le metió, ya eso es un proceso irreversible, usted no se puede, esas variables ya se mezclaron y usted no las puede devolver, ¿sí? Nosotros normalmente tratamos de reutilizar ciertas partes y todos los sistemas siempre tratan de reutilizar variables y reutilizar pues como materia prima. Lo que pasa es que la materia prima de nosotros es la energía eléctrica, pero uno trata de hacer eso. Pero hay procesos que no son completamente, o sea, no son reversibles. Usted ya lo hizo, ya eso no hay vuelta atrás. Sí, hay otros procesos que usted puede volver a tocar. Por ejemplo, el papel. Usted hace papel y lo imprime y después de que lo lee, lo que sea, usted puede picarlo y volver a hacer papel. ¿Sí? Eso es un proceso reversible. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, chicos. En la plataforma hay un taller. Porque es muy importante de aquí en adelante que ustedes recuerden muy bien los submúltiplos y múltiplos decimales, ¿sí? Eso lo aprendimos desde que estábamos en primaria, cuando pasábamos de metros a centímetros o a milímetros. Pero como nuestras unidades van a volverse o muy pequeñitas o muy grandes, es muy importante que ustedes aprendan a hacer ese cambio, ¿cierto? Ya no hablamos de milímetros, sino que vamos a hablar de pico, de nano, de micro, y ya no estamos hablando de kilos, sino que estamos hablando de gigas, de teras. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a cambiar, y porque vamos a tener unidades con cantidades muy pequeñitas o muy grandes. Entonces, en internet, en Moodle van a encontrar un taller. El objetivo es que ustedes, ese taller lo que pide es cambiar de unidades, básicamente. Vamos a cambiar de submúltiplos decimales, creciendo y aumentando. Es un taller muy sencillito. Pero entonces para dentro de 8 días me lo van a traer listo, para que si tienen algún problema lo resolvamos acá. Pero como es tan sencillo, espero que ustedes se sienten juiciosos, traten de hacerlo. Si tienen dudas me pueden preguntar siempre. Yo leo correos juiciosamente todos los días, entonces estoy pendiente de sus correos, que a propósito no me he mandado ninguno. Pero el objetivo es que lo traigan listo para dentro de 8 días para corregirlo acá. ¿Listo? Sí, profe, listo. ¿Alguna duda? Recuerden terminar entonces de leer este capítulo que estamos hablando de los sistemas y procesos, y empezar a tocar el del impacto, la responsabilidad del ingeniero en la sociedad, que hoy lo tocamos tangencialmente, pero hay un capítulo del libro solamente dedicado a eso, la responsabilidad civil y ética que tenemos como ingenieros.
¿Alguna duda? Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Dígame, ¿tiene alguna duda? Profe, ¿este taller es para subir a la plataforma o los...? No, es para que lo revisen, para que lo hagan y aquí lo hacemos dentro de 8 días, verificamos que les haya ido bien, que no hayan tenido ninguna duda, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan. Bueno, pues, chao muchachos, que estén bien.